Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Django. Continuamos con el tema de los formularios y vamos a ver en este vídeo cómo limitar el número de caracteres que desde un formulario buscamos en una base de datos, porque si dejamos que el usuario nos introduzca algo muy extenso dentro de la casilla de búsqueda, esto podría ralentizar las búsquedas en la base de datos, podría ralentizar el servidor. Y vamos a ver también cómo crear un formulario de contacto, un formulario donde el usuario pues introduce datos, un asunto, algo a consultar y que esto llegue a la base de datos. Como esto nos va a llevar varios vídeos, en este vídeo trataremos la primera parte de esta creación de formulario de contacto. Así que vamos a ello. Bien, aquí tenemos el resultado del formulario después de hacer una búsqueda, por ejemplo el artículo muñeca. Pero ¿qué ocurre si nosotros permitimos que el usuario introduzca pues, una parrafada enorme dentro de la casilla de búsqueda? En principio nos diría que este artículo no existe, pero por detrás se consumen muchos recursos en buscar una cadena tan larga como esta. E incluso, bueno, pues podrían incluir miles y miles de líneas, ¿no?, en esa casilla de búsqueda. Y esto enlentecería demasiado el servidor. Hay que limitar de alguna forma el número de caracteres que dejamos introducir al usuario, pero eso es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es irnos a las vistas y dentro de nuestras vistas, concretamente en la vista buscar, después de rescatar lo que el usuario ha introducido en la casilla de búsqueda, evaluamos cuál es la longitud de lo que hemos almacenado en producto, es decir, de lo que el usuario ha introducido en la casilla de búsqueda. Y si esa longitud, por ejemplo, es mayor que 20 caracteres, que nos dé algún mensaje de error y que no se realice la búsqueda. Y si no, pues entonces que realice la tarea que venía realizando hasta ahora. Así que a continuación de haber almacenado en la variable de producto la búsqueda en cuestión, lo que le decimos es que si la longitud, y utilizamos la función len para ello, de lo que tenemos almacenado dentro de producto es mayor que 20, en este caso lo que debe hacer es mostrarnos en la variable mensaje, o almacenar, mejor dicho, en la variable mensaje, pues por ejemplo lo siguiente: texto de búsqueda demasiado largo, o lo que queráis poner. Y si no, es decir, else, pues entonces que realice lo que venía realizando con éxito hasta ahora, es decir, el filtro, el return. Como veis, se trata ni más ni menos que de un if con su else correspondiente anidado, es decir, dentro de otro if. Bueno, pues si guardamos cambios y probamos de nuevo, vámonos al navegador, volvemos hacia atrás, actualizamos. Bueno, vamos a empezar por introducir una búsqueda válida, por ejemplo, el artículo muñeca, para ver si esto funciona. O sea, sigue funcionando. Vamos a dejar el texto en blanco, porque esta es otra posibilidad que contemplábamos anteriormente y nos dice que no hemos introducido nada, o sea, todo va bien. Y ahora vamos a introducir algo superior a 20 caracteres, por ejemplo esto. Si le damos al botón de buscar, texto de búsqueda demasiado largo. No llega a hacer la búsqueda en la base de datos y, bueno, pues objetivo conseguido. Y ahora vamos a ver si podemos crear un formulario de contacto para que el usuario envíe la información al servidor, y el servidor se trata de que envíe a nosotros, como propietarios del sitio, un correo electrónico pues diciendo que alguien ha contactado con nosotros y la información que se ha introducido en ese formulario, ¿no? Un formulario de contacto de toda la vida. Hay que hacer varias cosas para esto. Primero, construir el formulario, que es de lo que nos vamos a ocupar en este vídeo y que funcione. Y después una parte más compleja que consiste en configurar el servidor de pruebas que estamos utilizando en este curso para que sea capaz de enviarnos un correo electrónico. Pero como digo, vamos por partes. De momento, construyamos ese formulario de contacto. Lo primero que debemos hacer es irnos a las vistas, al archivo views, y a continuación de la última vista creada, la de buscar, pues creamos una nueva. Así que aquí creamos una nueva vista a la que yo voy a llamar, por ejemplo, contacto. Esto va a recibir por parámetro el request. Y aquí, de momento, lo único que va a hacer, de momento, porque luego esto lo tendremos que cambiar y completar en el futuro, es devolvernos un renderizado de un archivo HTML que todavía no hemos construido. Así que return render, como primer parámetro del render, un request, y como segundo parámetro
el HTML que, como digo, todavía no hemos construido y que yo voy a llamar contacto.html. De tal forma que cuando introduzcamos una URL, que tampoco hemos especificado cuál, en la barra de direcciones del navegador, debe de llamar a esta vista y nos debe devolver ese formulario. Siguiente paso, irnos a las URLs y aquí hacer lo siguiente. El último path lo copio y lo pego. Como dirección, pues voy a utilizar, por ejemplo, contacto, contactar, lo que queráis. Y aquí vamos a decirle que busque una vista, una vista que acabamos de crear, ¿no? Que es views contacto. Bien, guardamos. Y lo que nos falta es crear el HTML, así que botón derecho sobre la carpeta templates, new file, y aquí pues esto debe ser contacto.html y es aquí donde debemos crear ese formulario de contacto. Como tenemos el formulario de búsqueda de productos creado de vídeos anteriores, para no tener que copiar tanto código, voy a copiar todo ese formulario de búsqueda de productos y ahora lo modifico, ¿no? En contacto lo pego. Y ahora aquí, pues en vez de búsqueda de productos, que ponga, por ejemplo, contactar como title. Y luego, pues dentro del body, antes de comenzar con el formulario, pues quizás una etiqueta h1 que diga contáctanos o algo por el estilo. Y ahora vendría el formulario. Pero aquí el formulario, en vez de ir a la vista buscar, debe ir a la vista contacto. Y el método, en vez de un get, va a ser un post. ¿Por qué? Pues porque pretendemos en el futuro que se nos envíe a nosotros, como propietarios del sitio web, un correo electrónico. Es decir, el usuario se encuentra con el formulario de contacto, introduce información, le da el botón de enviar y eso nos llega a nosotros en formato de correo electrónico a una dirección. Así que el método debe ser post. Y ahora aquí pues vamos a crear una etiqueta P para crear un párrafo que ponga, por ejemplo, asunto, dos puntos, y a continuación del asunto, este P debería de cerrarse después del cuadro de texto, pues un input type text, pero en vez de name prd, pues que diga name asunto. En un futuro debemos rescatar la información que está dentro de este cuadro de texto. Lo mismo para un email, así que voy a copiar toda esta etiqueta P que se abre y P que se cierra a continuación y en vez de asunto vamos a poner, por ejemplo, email y aquí pues en vez de name asunto, name email. Bueno, pues ya tenemos asunto e email. Y ahora vamos a por el asunto, por el texto del mensaje propiamente dicho. Es decir, aquí necesitamos un cuadro de texto grande donde el usuario pueda explayarse. Aquí vamos a poner, por ejemplo, mensaje, dos puntos, y en este caso no es un input type text, sino que se trata de un text area. Como digo, para que el usuario se pueda explayar, cuyo name va a ser igual a comillas mensaje, por ejemplo, para rescatar después la información de ahí. Y para establecer las dimensiones de ese text area, vamos a decirle que rows, las filas, van a ser igual, por ejemplo, a 15 y las columnas, calls, van a ser igual a 45. No sé cómo quedará esto. Si vemos que queda en un tamaño no deseado, pues lo cambiamos después. La etiqueta text area se cierra, así que aquí cerramos el text area, cerramos el párrafo y por último un botón de enviar, pero que en vez de buscar ponga enviar. Guardamos cambios. Esto en principio, si no me he olvidado de nada, debería de funcionar. Lógicamente el formulario no hace nada, pero vamos a probarlo. En vez de búsqueda de productos, lo que tenemos que introducir en la URL es contacto. Y efectivamente aquí tenemos el formulario de contacto. O sea, hasta aquí está funcionando. Entonces lo que pretendemos, a pesar de que el formulario es horroroso, eso de momento no nos importa, pretendemos que el usuario se encuentre con esto y diga asunto, no hago login. Por ejemplo, email, que el usuario introduzca aquí su correo electrónico. Luego habrá una validación sobre estos campos. Y aquí en el área de texto, pues que el usuario se explaye y diga, por ejemplo, no puedo entrar en la página, ¿no? Algo que me enviáis con frecuencia muchos de vosotros, los que estáis dados de alta en mi página. Y que al pulsar el botón de enviar, pues esta información sea enviada a un correo electrónico que tenemos nosotros como propietarios del sitio web, un correo electrónico personal, el que tú quieras, para que puedas ver esta información. Pero de momento lo que pretendo es que al pulsar el botón de enviar, pues hacer un paso más. Bueno, por cierto, aquí fíjate que nos dice verificación CSRF fallida, solicitud abordada, y nos dice que falta el token CSRF. Esto lo hemos visto ya anteriormente.
Esto es porque en el formulario nos piden introducir el token. Así que aquí abrimos llave, porcentaje CSRF-token. Quien no recuerde para qué sirve esto, que eche un vistazo a vídeos anteriores. Guardamos cambios y probamos de nuevo. Volvemos hacia atrás, actualizamos, vamos a intentar darle al botón de enviar y ahora no ocurre nada, pero ya no nos sale el error de CSFR token. Bien, se trata de que al pulsar el botón de enviar, de momento pues nos dé un mensaje de información enviada, gracias, aunque evidentemente no se va a enviar, ¿no? Pero simplemente para comprobar que este formulario que está utilizando el método post funciona, el método post se lee. Y para ello lo que hacemos es lo siguiente. En nuestro archivo de views, en la vista que hemos creado hace un instante, bueno, pues si detecta el post, entonces que nos dé un mensaje de gracias, lo podemos hacer, por ejemplo, así. Si el request, el método del request es igual a post, bueno, pues en el caso de que esto sea cierto, vamos a decir que nos devuelva, de momento, un renderizado. Mira, vamos a copiar toda esta instrucción para no tener que escribir tanto. Pero en vez de contacto HTML, pues de gracias.html. Esto simplemente es una comprobación de que al pulsar el botón de enviar, el servidor detecta que estamos utilizando el método post. En un futuro sustituiremos esta línea por un montón de líneas de código más útiles, ¿no? Esto nos obliga ahora mismo a tener dentro de templates un archivo gracias.html, pero que va a ser muy sencillo y que va a ser temporal. Así que botón derecho, New Files, aquí gracias.html y como texto en este archivo, pues simplemente que nos diga, bueno, vamos a crear aquí las etiquetas HTML, body, rápidamente, y simplemente que nos diga gracias por enviar la información. Guardamos. Y si todo va bien, voy a repasar el views. Pues esto debería de funcionar de la siguiente manera. Cuando cargamos la URL por primera vez, evidentemente no hemos enviado nada. Así que no entra en el post. Lo que hace es ignorar el if. No entra en el if, quería decir. Ignora el if, ignora el return que está dentro del if y lo que hace es devolvernos la vista de contacto. Pero una vez que pulsamos el botón de enviar, entonces aquí sí que estamos utilizando el método post del formulario. Así que vuelve a leer la vista contacto, entra de nuevo en el if y aquí nos dice gracias HTML. ¿Por qué vuelve a leer la vista contacto? Porque si os fijáis en el formulario de contacto que hemos creado hace un instante, en el action, estamos haciendo una redirección o estamos dirigiéndonos a la propia vista de contacto, ¿no? Así que una vez la que introducimos en la URL y una segunda vez la que se lee porque el usuario hace clic en el botón de enviar. Y eso es lo que pretendo. La primera vez leerá este, la segunda vez, que es cuando el usuario hace clic, leerá este otro y nos llevará a gracias.html. ¿Os lo creéis? Bueno, pues vamos a verlo, a ver. A ver si esto es verdad. Actualizamos. Voy a darle a cancelar. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la URL anterior, búsqueda producto, para comenzar de cero. Me da un excelente error porque es productos en plural, no en singular. Vale, ahora nos vamos a contacto. Aquí tenemos el formulario. Ha cargado el return que está fuera del if y ahora se supone que el usuario introduce aquí pues información, pulsa el botón de enviar y efectivamente gracias por enviar la información. Bueno, pues esto es lo que perseguíamos. El siguiente paso será conseguir que cuando se detecta el clic en el botón, es decir, cuando se utiliza el post, en vez de devolver esta línea absurda, lo que debe hacer es enviarnos un mail a una dirección de correo electrónico que nosotros escojamos, ¿no? De la que seamos evidentemente dueños y propietarios. Para eso debemos trabajar con una librería de Django, que es la librería mail. Tendremos que importarla previamente, pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Este de momento lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es,
donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.